Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz y el amor sea con nosotros. Iniciamos este estudio del día de hoy. Y el tema es la oración, secreto del triunfo. Dios nos habla por medio de su palabra, la Santa Biblia, y nosotros podemos hablarle a Él por medio de la oración. La oración es ser llevado a cabo espiritualmente. La oración es un don precioso de Dios al creyente, mediante el cual, a la vez que adoramos a Dios, le hacemos partícipe de nuestras vidas y recibimos sus bendiciones espirituales y materiales. Bendiciones más grande del amor de nuestro Dios. En las Escrituras se nos relata cómo los siervos del Señor, mediante la oración, vencieron las fuerzas del mal, por grandes y poderosas que éstas hayan sido. El mismo Señor Jesús oraba a su Padre, y así pudo consumar la gran obra de nuestra redención. Tanto en la alegría y en la victoria, como en la tristeza y la prueba. La oración ha sido el secreto del triunfo y siempre lo será. La importancia de la oración, pues, ¿cuál es la razón de ser de la oración? Según el Salmo 42, verso 1 al 2, afirma: tenemos necesidad de tener comunicación. Pues cuando nos comunicamos con nuestros padres, nosotros nos acercamos más a Él. Y esa relación de hombre a Dios se hace cada vez más poderosa en el Espíritu. En el Salmo 32, verso 8, dice que esa comunicación con Dios nos orienta, nos ayuda a vencer la tentación. Así lo relata en Mateo capítulo 26, versículo 41. Veamos en cuanto a la oración en la vida de Jesús. Según Marcos capítulo 1, verso 35, y Lucas capítulo 6, verso 12, y en Mateo capítulo 14, versículo 23, afirman que siempre Jesús oraba. Santo es el Señor. ¿Qué
prioridad asignaban los personajes bíblicos a la oración? Pues en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 4, describe: los apóstoles persistían en la oración, es decir, que se mantenían orando. Oraban en la mañana, oraban en la tarde y oraban en la noche. Se mantenían constantemente en oración. Ya Jesús, el Maestro por excelencia, le había enseñado. En Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel también oraba 3 veces al día. David oraba tarde y al mediodía también. Según el Salmo 55, versículo 17. ¿Qué recomendaciones nos hace el Señor Jesús y el apóstol Pablo? Pues en Lucas capítulo 18, versículo 1 y Mateo capítulo 7, del 7 al 8 y primera de versículo 17, nos enseñan a orar. Jesús nos enseña a orar. Cuando vayan a orar, oren: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, y hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Santo es el Señor. En fin, tanto Pablo como Jesús nos hacen las recomendaciones que debemos orar, pues con la oración podemos vencer las tentaciones. Con la oración podemos clamar al Padre en el nombre de Jesús, que nos proteja del enemigo y que nos permita ver más allá de donde nuestros ojos pueden ver y ver con el ojo espiritual, para que todas las cosas que están ocultas para el hombre que vive bajo la carne, que no puede ver, sean reveladas a los que nos mantenemos en comunión con Dios. ¿Cómo debe ser la oración? ¿A quién debe ser dirigida y en nombre de quién? Pues, según Mateo capítulo 6, verso 9, y Juan capítulo 14, del 13 al 14, también Juan capítulo 16, versículo 23 al 24, describen: la oración debe ser dirigida a nuestro Padre y debe ser bajo el dominio del nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Es decir, que debemos de pedirle al Padre en el nombre de Jesús.
¿Qué enseñas? ¿Qué enseñanzas nos da el Señor? En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, pedir al Padre con fe, que debemos de tener confianza y certeza que lo que pedimos, el Señor nos lo dará en el nombre de Jesús. Si pedimos con fe, vamos a recibir lo que pedimos, siempre y cuando dicha petición sea agradable al Señor. En Lucas capítulo 18, versículo 1, y Mateo capítulo 7, también describe que debemos de hacerlo con fe cada vez que oramos a nuestros Padres Celestiales. ¿Cuál es el modelo de la oración que nos enseñó el Señor Jesús? Según Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, describe que este modelo es y debe ser el Padre Nuestro. ¿Qué debe contener nuestra oración? En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, también describe que debe contener alabanza a Dios. Debemos de alabar, de reconocer que Dios es el Dios único y poderoso en nuestras vidas. Debemos de ver que Él es todopoderoso y que es aquel que todo lo sabe y que todo depende de Él y que está por encima de todo nombre y de todo poder, y que nada ni nadie puede controlar ni limitar el poderío de Dios. Santo es el Señor. También debe de contener, según Colosenses capítulo 4, versículo 2, y Filipenses capítulo 4, versículo 6, debe de contener acción de gracias. Sí, amados hermanos, de gracias. Debemos de ser agradecidos por el perdón, por la misericordia, por la respuesta a nuestras oraciones que el Padre hace en nuestras vidas. También en Daniel capítulo 9, versículo 3 al 5, y Mateo capítulo 6, verso 12, al igual que Salmo 51, del 1 al 10. La oración debe de contener confesión de pecados, es decir, amados hermanos, que todos pecamos y debemos de confesarlo a nuestro Padre Celestial para pedirle perdón de cada uno de ellos. Al igual que en 1 2, verso 1,
y Mateo capítulo 6, verso del 10 al 11, incluyendo el 13. Debe de contener rogativas y peticiones. Condiciones para que las oraciones sean contestadas. Condiciones. Según Hebreo capítulo 11, versículo 6 y Santiago capítulo 1, del verso del 6 al 8, debemos de pedir con fe. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 22 al 23, hacer la voluntad de Dios. En Salmo 66, versículo 18, debemos desechar el pecado. Y en Mateo capítulo 6, verso 14 al 15, y Marco capítulo 11, verso 25 al 26, debemos perdonar a quien nos ofende. Y en primera de capítulo 14, versículo de 14 al 15, todo, debemos de reconocer que todo depende de Dios y debemos depender del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Motivos de la oración. ¿Cuáles son algunas cosas por las que debemos orar? Según Mateo capítulo 9, versículo 38 y Lucas capítulo 10, verso, por los obreros para la mies. Que Dios abra puertas para ministrar la palabra. Por los que nos ofenden o maltratan, para que no entremos en tentación. Por los líderes nacionales, por la llenura del Espíritu Santo, por la sabiduría. También debemos orar por los pastores, ministros, por los gobernantes, por los huérfanos, viudas, presos, drogadictos, personas maltratadas, instituciones, etc. Por toda aquella persona que Dios te ponga en tu corazón, exclama por ello en el nombre de Jesús. Para que Dios reine y que se haga su voluntad. Promesa de Dios relacionadas con la oración. Según Juan capítulo 16, versículo 24, dice: alguna de esta promesa, que nuestro gozo sea cumplido, ser liberados de angustias y temores. Nos enseñará cosas grandes y ocultas. Según Jeremías capítulo 33, verso 3. También, amados hermanos, sanidad y salvación. Afirmado en Santiago 13 al 16. Pues, amados hermanos, hasta aquí ha sido el estudio del día de hoy. Recuerden que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Estuvo con ustedes su amigo y hermano
Ricardo Rosario Peralta, el soldado de Cristo. Que el buen Padre de cada uno de nosotros nos bendiga en el nombre